Chicos, ¿cómo están? Seguimos con el curso de geometría y en esta oportunidad vamos a resolver toda una serie de ejercicios con respecto al capítulo de líneas notables. Y también tenemos aquí líneas notables y el teorema fundamental. Vamos a resolver los siguientes ejercicios. De esta manera es como se van a poder resolver todos los teoremas fundamentales y líneas notables que tenemos aquí. Tenemos 6 ejercicios que los vamos a resolver de manera didáctica y muy fácilmente. Veamos el primer ejercicio. ¿Qué nos dice? Tenemos el triángulo ABC. ¿Sí? El triángulo ABC, lo que ustedes tienen que apreciar es lo primero que nos dice. Nos dice que es un triángulo rectángulo. Y el triángulo rectángulo tiene 90 grados. Ok. Me dan un segundo ángulo que mide 5 teta. 5 teta y el tercer ángulo nos dice 25. Nos piden hallar teta. ¿Cómo podemos hallar teta en un triángulo el cual tenemos sus 3 ángulos internos? Pues por el teorema fundamental recordemos que la suma de los 3 ángulos internos de un triángulo siempre va a sumar ¿cuánto? 180 grados. Entonces, si los ángulos internos de un triángulo miden 180 grados, para poder saber cuánto mide uno de ellos, es simplemente sumarlos, igualarlos a 180 y podemos saber cuánto vale cada uno. ¿Cuánto sería? Tenemos 5 teta más 90 grados más 25 grados. Todo esto, ¿cuánto tiene que sumar según el teorema fundamental de los triángulos? Tiene que sumar 180 grados. ¿Ok? ¿Cuánto vendría a ser esta suma de aquí? Dado que acá tenemos 5 teta. Tenemos 5, 9, 10, 11. ¿Sí? Todo esto va a ser igual a 180 grados. Seguimos. Tenemos 5 teta. Va a ser igual a ¿qué? A 180 menos 115. ¿Cuánto vendría a ser esto? 5, este se queda en 7, este se queda en 6 y 0. ¿Nos daría cuánto? 65 grados la diferencia. 65 grados, tenemos aquí, y ahora nos queda 5 teta igual a 65. ¿Cuánto valdría teta? Pues 65 entre 5. ¿Y cuánto es eso? 65 entre 5, tenemos 5 por 1, 5 sobra 1, 3, 5 por 3, 15 y se va. Entonces nos daría 13 grados. Teta vendría a valer 13 grados. La suma de los 3 ángulos igual a 180 grados. Primer teorema fundamental. Y así resolvemos cualquier ejercicio que nos dan de esta forma. Tenemos ahora este segundo ejercicio. ¿Qué nos dice? Apreciamos que nos están dando 3 ángulos. 3 ángulos, ¿serán internos o serán externos? Vean, este ángulo está formado con una prolongación. Este otro ángulo está formado también con una prolongación. Y este otro ángulo está formado con una prolongación. Nos piden hallar alfa. ¿Cuánto mide alfa? Alfa, si lo pueden apreciar, forma parte de uno de los ángulos externos, como lo podemos apreciar aquí. Es un ángulo externo, nos dan de dato. ¿Cómo podemos saber cuánto vale alfa? Pues hallamos el segundo teorema fundamental, en donde la suma de los 3 ángulos externos, ¿cuánto nos tiene que dar? Nos tiene que dar 360 grados. Entonces decimos 135 más 7 alfa más el otro ángulo 120 grados. ¿Cuánto tiene que ser eso? La suma externa tiene que dar 360 grados. Entonces de esta manera se vuelve una ecuación. ¿Cuánto vendría a ser 135 más 120? Tenemos aquí 7 alfa más ¿qué? 135 más 120 nos da 5, 3 y 2, 5, 1 más 1, 2, más 255 grados. ¿Sí? Esto viene a ser la suma de esto y esto.
135 más 120 nos da 255. Esto va a ser igual a ¿qué? A 360 grados. Sigamos. 7 alfa va a ser igual a ¿qué? A 360 menos 255, porque pasa a restar. 360 menos 255 nos da 5 a 10, 5. Este se queda en 5, 5 menos 5, 0. Y 2 a 1, 3. Tenemos 105. Nos da 105. Y ahora tenemos que despejar alfa. ¿Cuánto más de alfa? Va a ser 105 entre 7. ¿Y cuánto es eso? Tenemos acá 7 por 1, 7, sobre 3, baja el 5, 35 entre 7, a 5. 7 por 5, 35, 0. División. Entonces, ¿cuánto nos mide? 15 grados. 15 grados vendría a ser la respuesta para el siguiente ejercicio. Segundo teorema fundamental, la suma de los tres ángulos externos tiene que ser igualada a 360 grados. Resolvemos la ecuación y podemos hallar lo que nos piden. En este caso nos piden alfa, tenemos alfa. Sigamos. Ahora tenemos lo que nos dice aquí. Tenemos un triángulo ABC y donde acá teníamos un lado D. Nos dicen que si AB mide lo mismo que BD, nos están diciendo que es un triángulo isósceles. Y ahora nos dicen que el lado BD es igual al lado DC. BD es igual al lado DC. O sea, este lado de aquí es igual a este lado de acá. De esta forma lo tenemos así. ¿Sí? Ahora tenemos que hallar el ángulo de aquí. Tenemos este triángulo BDC, es un triángulo isósceles. Entonces este ángulo que nos dan de dato también vendría a ser este ángulo que está aquí. ¿Sí? Entonces ahora vamos a aplicar el tercer teorema fundamental de los triángulos. ¿Qué pasa con dos triángulos internos? La suma de dos ángulos internos nos va a dar un ángulo externo, 4 alfa. ¿Sí? 4 alfa. Dos ángulos internos nos va a dar un ángulo externo. Tercer teorema fundamental. Ok, pero ahora nos dicen que este triángulo ABD, este lado de aquí es igual a este lado de acá. Entonces, si este lado es este lado, vendría a ser un triángulo isósceles también. ¿Qué viene a ser? Que este ángulo de aquí va a ser también igual a este ángulo de acá, 4 alfa. Y mire lo que tenemos aquí, dada la coincidencia que tenemos un triángulo con tres ángulos iguales. 4 alfa por 3. Vendría a ser un triángulo equilátero. Entonces tenemos ahora, ¿cómo hallamos alfa? Nos volvemos ahora al primer teorema fundamental que nos dice que la suma interna de los ángulos suman ¿cuánto? 4 alfa más 4 alfa más 4 alfa, la suma de los tres suma 180. ¿Sí? 4 por 3, 12. 180. ¿Cuánto mide alfa? Tenemos 180 entre 12, 6, 60, 5 por 2, 10, 15. Entonces en este ejercicio, alfa mide 15 grados. ¿Sí? 15 grados tenemos ahora, dado que hemos coincidido, primero el teorema, la suma de dos internos nos da un externo. Y ahora nos volvemos al primer teorema que nos dice que la suma de los tres ángulos, la suma de todos los ángulos internos, nos tenemos que igualar a 180. De esta manera podemos despejar y tenemos alfa. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Nos dan este ejercicio A, B, C, en el cual, vean, nos dicen que hay una bisectriz. Bisectriz con dos ángulos iguales. Tenemos un ángulo recto, que es E, y se prolonga hacia un ángulo D, hacia un lado B, que no sabemos qué ángulo tendrá. Solo nos dicen que hay θ, y θ se encuentra por aquí.
¿Sí? El único dato que nos da es esto. ED es igual a DC. ED es igual a DC. Nos están diciendo que este lado de aquí es igual a este lado de acá. ¿Sí? Si este lado es igual a este lado, significa que nos están diciendo que el triángulo que se está formando aquí es un triángulo isósceles. Entonces significa que este ángulo de aquí va a ser igual a este ángulo de acá. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿cómo podemos hallar? ¿Cómo seguimos? Tenemos teta y tenemos teta. El siguiente teorema dice que la suma de dos internos nos da un externo. Teta más teta nos va a dar 2 teta. Listo. Ya lo tenemos allí. Ahora vean, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un triángulo que nos dice que beta más 90 más 2 teta. Aquí tenemos a un primer triángulo rectángulo. Tenemos ángulos internos. Y también tenemos otro triángulo que está por aquí, ABC, que la suma de estos ángulos, más 90, más teta, también nos va a dar 180. Entonces tenemos que ver esa ecuación. Veamos. Tenemos aquí beta, más 90, más 2 teta, es igual a 180. ¿Sí? Entonces tenemos aquí que beta más 2 teta va a ser igual a ¿qué? A 90. ¿Sí? 180 menos 90 nos va a dar 90. Y por otro lado, ¿qué tenemos acá? Tenemos que 2 teta más 90, 2 teta más 90 más el ángulo que tenemos aquí, que es teta. Es igual a ¿cuánto? 2 beta, perdón, 2 beta más 90 más teta nos va a dar 180. ¿Sí? Entonces nos tenemos acá que ahora que 2 beta más teta va a ser igual a 90. Entonces, ¿qué llegamos a la conclusión? Que esta ecuación va a ser igual a esta otra ecuación. Beta más 2 teta va a ser igual a 2 beta más teta. Tenemos aquí 2 beta menos beta nos da beta. 2 teta menos teta nos da teta. Significa que teta y beta son lo mismo. Si teta y beta son lo mismo, vamos a tomar este triángulo que está aquí. Si beta y teta son lo mismo, entonces asumimos que beta va a ser teta. Teta más 2 teta más 90 va a ser igual a ¿qué? A 180. Tenemos acá 3 teta igual a 90. 180 menos 90, 90. ¿Cuánto vale teta? 30 grados. Este es un ejercicio más complicado porque tenemos que hallar dos ángulos. Hemos tenido que hallar primero una relación. Hemos hecho dos ecuaciones con dos triángulos formados, un triángulo interno y el otro triángulo mucho más grande. Hemos llevado dos ecuaciones que al final las hemos igualado. ¿Por qué? Porque ambos son iguales a 90. En un sistema de ecuaciones se iguala para poder despejar qué relación hay. Y en este caso hemos dado que la relación que teta viene a ser igual a teta viene a ser igual a beta. Entonces, dado eso, reemplazamos en cualquier triángulo a beta, lo reemplazamos por teta. Y podemos hallarlo y nos da 30 grados. Ahora tenemos otro ejercicio donde ahora nos damos aquí de altura.
el triángulo ABC, tenemos estos datos: alfa, beta y 35 grados. Solo nos dicen que BH es altura. BH es altura. La altura viene a ser la prolongación en línea perpendicular hacia el lado opuesto. Está aquí. Nos piden hallar esto: beta menos alfa. Si se pueden apreciar, tenemos aquí, este ángulo es 90. 70 más alfa más 90, ¿cuánto es? El teorema fundamental nos dice que la suma de los tres ángulos internos nos va a dar 180 grados. Tenemos aquí que 70 más alfa va a ser igual a ¿qué? A 90. ¿Por qué le igual a 90? Porque como sé que el otro ángulo es 90, 90 más la suma de los dos me da 180. Entonces simplemente despejo aquí. 90 menos 70 nos da 20. Y ya tengo alfa. ¿Cómo puedo hallar beta? Tenemos otro triángulo por aquí. Beta, 35 y 90. Hagamos lo mismo. Beta más 35 va a ser igual a 90. ¿Cuánto nos da beta? 90 menos 35. ¿Cuánto vendría a ser eso? 90 menos 35, 5, se queda en 8, 5. Nos da 55 grados. Esto lo tienen que restar en su cabeza y tenemos 55 grados. Tenemos beta y tenemos alfa. ¿Pero qué nos piden en el ejercicio? Siempre vayan a la pregunta. La pregunta nos dice hallar beta menos alfa. ¿Y qué viene a ser beta menos alfa? Beta menos alfa va a ser igual a 55 menos 20. ¿Y cuánto es eso? 55 restamos, menos 20 nos da 5. Recuerden, y de 2 a 5 nos da 3, es decir, 35. 35 vendría a ser la respuesta a esta pregunta. Y por último, tenemos un último ejercicio. Tenemos un triángulo ABC. Nos piden hallar X. Nos piden hallar X, que está por aquí. Viene a ser un ángulo. Tenemos un ángulo 72, 50 y un X. ¿Qué datos nos dan? Siempre vayamos a los datos. Nos dicen que BD es bisectriz. BD es bisectriz. ¿Qué viene a ser bisectriz? Es una línea notable que parte al ángulo B en dos ángulos iguales. Quiere decir que lo va a partir aquí en alfa y lo va a partir también aquí en alfa. Ok. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos 2 alfa, tenemos a 72 y tenemos a 50. Como pueden apreciar, tenemos aquí un triángulo interno donde también alfa, 50, x, la suma de los tres ángulos, 180. Y tenemos otro ángulo mayor donde 72, 2 alfa y 50 nos da también 180 grados. Parecido aquí. Siempre cuando se forme un triángulo interno va a ser una primera ecuación y el ángulo mayor va a ser otra ecuación. Vamos a hacer este triángulo primero. El triángulo BDC. BDC. Alfa más X, ¿cuánto tiene que dar? Más 50 igual a 180 grados. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tenemos aquí? Alfa más X va a ser igual a 130. Una primera ecuación. Alfa más X, 180. Ahora vamos al triángulo ABC. ABC. 72 más 2 alfa más 50 igual a 180. Tenemos aquí, miren aquí, tenemos a 2 alfa.
2 alfa es igual a ¿qué? 50 y 72. 50 y 72, 7, 12, ¿cierto? 7, 14, 12, 122. 122 y tenemos a 180. 180 menos 122. 2 a 10, 8. Le prestamos, se queda en 7, 5, 0. ¿Cuánto nos da? 58. 58 entre 2, ¿cuánto es? 2 por 2, 4, 1, 18, 9 por 2, 18, 29. Y así hemos hallado alfa. Tenemos alfa. ¿Es la respuesta? Pues no. Vean. Hemos hallado alfa. Alfa tenemos que reemplazarlo todavía aquí. Si alfa vale 29, ¿cuánto vale x? Tenemos aquí que x va a ser igual a ¿qué? A 130 menos alfa. Pero alfa ha dado 29. ¿Cuánto vale x? 130 menos 29. 9 a 10, 1. Se queda en 2, 0, 1. ¿Sí? 101. 101 grados vendría a ser la respuesta para este ejercicio más elaborado. Bueno, espero que los haya ayudado. La geometría, como les digo, es una parte de la matemática que simplemente tiene que uno que practicarlo. Practicarlo para poder vislumbrar cómo poder resolver este tipo de problemas. Mirando no se va a resolver. Entonces, la práctica y la teoría de los teoremas fundamentales me permiten aplicarlo. Sumado con la aritmética, puedo saber y reemplazar valores para poder hallar. La geometría es una mezcla de muchas matemáticas. Espero haberlos ayudado y nos vemos pronto.